Los santos drones bendijeron la refinería de petróleo en la región de Tambov. La amistad ha terminado. Otra explosión de un oleoducto en Rusia. Por primera vez, Ucrania construirá una fábrica militar ucraniana en un país de la OTAN. Los Cav rusos no tienen ninguna oportunidad. Ucrania está lista para destruir. En Ucrania pueden detectarlos y rastrear su trayectoria, pero se necesita un dron interceptor con la velocidad adecuada. Putin ha mostrado sus cartas. Pokrovsk es solo el comienzo. En términos militares, es una buena base para resolver todas las tareas planteadas al inicio de la operación militar especial. El comandante ruso critica a Putin por el fracaso de la guerra. Tradicionalmente, existía una subestimación del enemigo y una sobreestimación de las propias tropas. Todo el mundo, si recuerdas, empezó a decir el 22 de febrero que la guerra terminaría en 3 días. Así pues, Rusia ha ocupado completamente Pokrovsk. Bild escribe sobre esto. Si esto es cierto o no, lo sabremos en los próximos minutos. Además, hablaremos sobre por qué Putin amenaza abiertamente a Europa con la guerra. Si él realmente tiene posibilidades de iniciar y ganar esta guerra, ¿cómo respondería la Unión Europea en caso de una invasión? Mientras tanto, por cierto, también están atacando dentro de la propia Rusia. Se trata del oleoducto Druzhba. En el tramo del oleoducto Taganrog-Lipetsk está acabado en el sentido literal de la palabra. Y los drones marítimos atacan cada vez más activamente a la flota en la sombra de Rusia. Por cierto, las empresas turcas ya se niegan a colaborar con los petroleros que transportan suministros rusos. Sobre todo esto trata el reportaje y después los espero en el estudio para discutirlo. Rusia está en llamas y en la oscuridad. Hay un apagón en la región de Moscú, varios edificios residenciales sin electricidad. Sí, el coche está sin luces. No, hay algo encendido en una ventana y aquí no hay ni una sola encendida. No es la primera vez que los rusos se quedan completamente a oscuras. Hace un mes, en la región de Moscú, se produjo un corte de electricidad a gran escala. Bueno, los buenos drones han hecho un buen trabajo, aunque las autoridades de ocupación, por supuesto, lo niegan. En esencia, esto es una desconexión gradual de Moscú del suministro eléctrico. Esto no ocurrirá hoy, ni mañana, ni dentro de una semana. Quizás, incluso, lamentablemente, tampoco para Año Nuevo. Teniendo en cuenta que Ucrania está ampliando los ataques en territorio de la Federación Rusa, cantidad de drones ucranianos que llegan a territorio ruso no se veía entre 1922 y 1923, tampoco en 1924. Y esto es un buenos días en Krasnodar. Residentes informan explosiones en Tuapse. El ataque pudo haber alcanzado la refinería de Ilsky y un puerto local. Además, durante la noche, los drones encendieron fuegos en una terminal petrolera en la región de Oriol. Eso ya ves, es química ardiendo. No lo sé. Oh, caray, ves, está ardiendo. Y este es el comienzo estándar del día o el final de la noche en Rusia. Lo que alguna vez parecía muy lejano se está volviendo cada vez más realista. El año 25. Este es un año récord en cuanto al número de veces que se han utilizado drones en el territorio de la Federación Rusa. Además de los drones, ahora también empiezan a llegar misiles. Se trata tanto de misiles de pequeño tamaño como el Pekla, como por ejemplo el Neptuno de largo alcance, el Neptuno largo. Neptuno DM, estos también son cohetes Flamingo. Chechenia también se encontró en la mira de los vehículos aéreos no tripulados. Los residentes locales informan que el edificio del FSB resultó dañado en el ataque y que la base de la unidad también fue bombardeada. Ahmad en Gudermes. Se trata de un elemento determinado, un elemento de poder que desempeña su papel y ocupa su lugar en la jerarquía rusa. Y no es el último. Destrucción, humillación, devastación.
Esto es muy importante precisamente para esta dirección. Encontraremos a todos y cada uno. Y este es un mensaje muy importante para que cada kadirovita que vino a Ucrania entienda que, de una forma u otra, lo encontrarán. Encontramos a los generales rusos, los eliminamos, los hacemos volar. A un kadirovita común simplemente lo vamos a estrellar contra la pared con otro dron más. Y además le enviaremos un paquete de Nova Posta con un trozo de salo. Recordemos que en la noche del 25 de noviembre, Ucrania atacó la planta de reparación de aviones Borev en Taganrog, que puede modernizar y dar servicio a los aviones Tu-95MS. De este modo, los ocupantes perdieron la posibilidad de seguir utilizando esta aviación. Como resultado del ataque, fueron destruidos 2 aviones A-60 y A-100LL. En Taganrog fueron destruidos aviones realmente únicos, que Rusia ya nunca podrá volver a fabricar. Además, todos ellos fueron concebidos aún en tiempos de la Unión Soviética. El A-60 es un proyecto de larga duración que debía convertirse en un arma láser voladora. Se suponía que sería una especie de amenaza para el programa espacial estadounidense, pero nunca se completó. Ni siquiera llegó a un estado funcional. La destrucción de este avión, en esencia, pone fin a todo el programa de aviación láser de la Federación Rusa. A día de hoy, con la destrucción del avión A-100LL, Rusia simplemente pierde la posibilidad de continuar estas etapas de prueba para crear algo nuevo. Aunque, siendo sinceros, el A-100, la nueva generación del A-50, ya era técnicamente y tecnológicamente obsoleto en comparación con sus homólogos occidentales. Esto es solo una pequeña parte de los lugares a los que últimamente han llegado los drones, atacando objetivos de infraestructura militar y crítica en territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso informa tras cada ataque que la mayoría de los drones derribados, pero por razón después de la frase «todos los objetivos eliminados», en los canales de Telegram rusos aparecen decenas de videos con incendios, el mal funcionamiento de la defensa antiaérea. Rusia siempre ha tenido problemas con la defensa antiaérea. La Unión Soviética no los tenía. El espacio aéreo estaba completamente cerrado. La Unión Soviética siempre tuvo muchas más capacidades en este aspecto. Por eso Rusia heredó un territorio extenso, un gran espacio aéreo con muchas zonas ciegas, huecos por los que, por supuesto, los medios de ataque pueden pasar. El sistema de control automatizado ya ha acercado el apagón en la parte sur de Rusia, por lo que la capital de Putin también podría sumirse en la oscuridad total en un futuro cercano. Iván Stupak, analista militar, se conecta a nuestra transmisión. Iván, hola, nos alegra verte. Hola, gracias por la invitación. Entonces, Bild informa que Pokrovsk está completamente ocupado por las fuerzas rusas. ¿Hasta qué punto esto corresponde a la realidad? ¿Confiamos en Bild? Lo más probable es que sí, más sí que no. De nuevo hablamos de la niebla de la guerra, que hasta el final no está claro, no está esclarecido, pero según los datos que recibimos de nuestros militares, se puede decir que, por supuesto, en un 98%, la ciudad, por supuesto, está ocupada. Para confirmarlo, se puede abrir el mapa del proyecto Deep State, pero no en formato de dibujos animados, sino en formato y principio. Entonces se puede ver que la mayor parte de la ciudad está bajo control directo de la Federación Rusa. Todo lo demás, incluyendo las zonas extremas, está bajo zonas grises encubiertas. Supuestamente allí no hay militares ucranianos ni militares rusos, pero según la práctica de esta guerra, donde no hay nuestros militares, hay tropas rusas, y si aún no las hay, es cuestión de 1 o 2 días para que aparezcan allí. Los últimos focos de defensa. Los más serios son Sputnik, la ciudad de Sputnik Mirnograd, en la que, según diversas estimaciones, se encuentran varios miles de militares ucranianos. No sabemos cuántos, esta información está al nivel de rumores y en su mayoría proviene de la Federación Rusa. Sin embargo, la ciudad sigue defendiendo, resiste todo lo que puede. Es difícil decir cómo está nuestra guarnición, pero lamentablemente, poco a poco, nuestra presencia en esta aglomeración se reduce, disminuye, pero eso no disminuye. Sin exagerar, sin patetismo, sin excesivo dramatismo, no disminuye. El nivel de heroísmo de los militares ucranianos, chicos y chicas, que sobre sus hombros soportan y resisten el avance ruso ya durante unos 14 meses seguidos. Durante 14 meses seguidos, el ejército ruso asalta día y noche toda esta aglomeración. La última vez hablamos de esto al aire, pero considero que es mi deber.
Es necesario simplemente recordarle a su audiencia qué es la aglomeración de Pokrovsk, qué cantidad, o mejor dicho, de militares rusos asaltando. Que todo se entiende en comparación. Si digo 170.000 personas, para ustedes será solo una cifra. Bueno, 170.000, cuando cerca hay 200.000, en principio no está claro qué significa 170.000, lo detallaré un poco. De esos 170.000, 70.000 son tropas de asalto y aproximadamente 20.000 son infantes de marina, aunque la verdad no sé en qué calidad están allí, en qué estado, como que esto es, ¿qué tipo de rotación tienen los infantes de marina? Ya que muchas unidades han sido eliminadas por los militares ucranianos 3 o 4 veces y el mando ruso constantemente renueva la composición de sus unidades. No sabemos cuán profesionales son. Todo lo demás de esa cifra son unidades auxiliares, logística, médicos, desminado, defensa antiaérea, aviación y así sucesivamente. Y esto es a lo que llevan los 170.000 militares rusos que se encuentran alrededor de la ciudad de Pokrovsk. Para comparar, todo el ejército bielorruso, desde el primer soldado raso hasta el último ministro de defensa, son unas 45.000 personas. 45.000 personas. Imaginen, casi 4 ejércitos bielorrusos están asaltando esta pequeña ciudad ucraniana. Para comparar, sigamos adelante, todo el ejército alemán a día de hoy son 180.000 personas. Todo el ejército alemán. Bueno, y si subimos aún más en la escala, todo el ejército polaco son 200.000 personas. Es decir, ahora tenemos una comparación de las fuerzas que la Federación Rusa ha lanzado para tomar una vez más este pequeño pueblo minero. Iván, también quiero hablar con usted sobre otra cosa. Usted mencionó, en general, esta aglomeración, incluyendo a Mirnograd. Y ahora leo los informes del grupo Vostok. Dicen que se está destruyendo de manera muy activa. Ahora el grupo ruso está en las afueras de Mirnograd. Y si evaluamos en general esta dirección desde el punto de vista de los pronósticos más peligrosos, el hecho de que los rusos estén utilizando esta cabeza de puente, Pokrovsk para una ofensiva posterior, ¿cuáles son las perspectivas y qué peligros ve usted aquí? Es decir, ¿realmente deberían acumularse allí durante algún tiempo y luego lanzar una ofensiva? Bueno, por favor, su opinión. Se considera que la aglomeración de Pokrovsk, y esto no es un secreto, es una gran aglomeración. Lo he dicho muchas veces, antes de la guerra tenía una población de 100.000 personas, una gran cantidad de edificaciones de todo tipo, desde los garajes más pequeños y primitivos, tipo Rakushka, hasta algunas construcciones grandes, edificios de varios pisos, es decir, una enorme variedad de edificaciones, estructuras, colectores, minas de administración. Algunas administraciones de construcción y montaje, algunos hangares, almacenes, talleres de laminación, es decir, una enorme cantidad de lugares donde se puede acumular gente. Estoy seguro de que el ejército ruso utilizará esta ubicación cuando lamentablemente logren tomar el control total de esta ciudad, la usarán para acumular sus fuerzas. Esconderse en sótanos, esconderse en edificios destruidos, reunirse para luego trasladarse o, como se suele decir, correr hacia el norte. Yuromatorsky-Slavensk. Por un lado, entendemos perfectamente que la ciudad es realmente un lugar donde puedes esconderte, donde puedes acumular. Pero por otro lado, si ya nos movemos un poco hacia los frentes vecinos, acumularse, por ejemplo, en terreno llano, es incomparablemente más difícil. Es mucho más difícil esconderse durante el periodo en que no hay follaje, es decenas de veces más complicado. Y cualquier concentración será visible a varios kilómetros de distancia y podrá ser atacada. En principio, en eso están enfocados los militares ucranianos. Además, por mi comunicación con los militares que están directamente allí y que dirigen la dirección, entendemos que se tienen en cuenta todos los errores que hubo en esta operación defensiva, y estos se consideran para organizar y formar la operación defensiva de otras localidades que permanecen en la región norte de Donetsk. Para lo que ya se puede decir, por ejemplo, es que durante los primeros 10 meses de la defensa de Pokrovsk, la Federación Rusa no pudo llevar allí equipo militar. En absoluto, literalmente nada. Es decir, solo pequeños grupos de infantería lograban entrar, se infiltraban, y la técnica solo entró a principios de noviembre. Este es el famoso asalto, cuando bajo la cobertura de la niebla, los rusos llevan allí algo al estilo de Mad Max.
motocicletas destrozadas, todo tipo de vehículos con ruedas de lo más variado. De nuevo, todo es improvisado, todo es civil, no hay equipo militar. ¿Nuestros militares tienen esto en cuenta para organizar la defensa futura? Según estimaciones generales una vez más, generales, para que Ucrania pueda construir eficazmente su defensa, necesita alrededor de 6 a 7 millones de minas antipersona, de las cuales, en su momento, Europa Occidental renunció por motivos humanitarios, porque supuestamente es un arma indiscriminada y la gente sufre mucho por ello. Pero el dictador bielorruso no se negó, conservó las minas de tipo soviético y las está transfiriendo activamente a la Federación Rusa. Están minando activamente el territorio que han capturado con el fin de posiblemente prevenir algún evento futuro, contraofensiva ucraniana. Iván, quiero hablarte de otra cosa. Putin amenaza con ampliar los ataques a los puertos y barcos ucranianos. ¿Qué tan grave es este peligro o es solo una amenaza más en principio como han estado atacando? ¿Así seguirán? Aquí no cambiará nada. Por favor, denos su valoración. Excelente pregunta. Esta historia apareció en el discurso del dictador Putin después de que Ucrania comenzara a destruir activamente. Renueva las sombras rusas en la flota rusa de petroleros en la sombra, o la flota en la sombra de petroleros rusos que exportan desde París, los puertos, el Mar Negro. En Novorossiysk transportan petróleo ruso para su venta. Ucrania ha pasado mucho tiempo intentando romper la defensa de Novorossiysk. El consorcio de oleoductos del Caspio, KTK, que transporta petróleo desde el oeste de Kazajistán hasta el Mar Negro y luego se exporta para su venta. Intentaron atacar en todo el mundo, pero alrededor de la temporalmente ocupada Crimea hay realmente una defensa muy fuerte, con muchas estaciones de radar. Rusia no logra levantar la aviación, poner en el aire helicópteros y aviones para atacar nuestros drones, no importa cuáles sean, aéreos o de superficie. Y la efectividad de nuestros ataques contra Novorossiysk fue baja, muy baja. Pero aquí la estrategia cambió y Ucrania decidió atacar no una fortaleza muy protegida, sino objetivos pequeños. Estos barcos que están en movimiento van vacíos en dirección a Novorossiysk para cargar y luego regresan. Es decir, solo en la etapa de aproximación, o sea, aquellos que una vez más van vacíos. Esto, por supuesto, provocó una gran indignación en el Kremlin, después de que 2 petroleros resultaran gravemente dañados. No se hundieron, pero sí sufrieron daños muy graves. Fueron atacados por drones marítimos. Un petrolero que transportaba aceite de girasol fue atacado por un dron aéreo y solo resultó dañada la parte superior. No hubo fuga de aceite, eso es lo que tenemos registrado y se sabe hasta ahora. El cuarto caso fue en la zona de Senegal, en la costa occidental de África, por lo que de momento se sale de la tendencia general, pero como dicen las malas lenguas, este barco sufrió 4 impactos externos, y después de eso, dijiste correctamente tus conclusiones, la empresa propietaria, Yektash Shipping, dijo, no queremos tener ninguna relación con la Federación Rusa, nuestros barcos no irán allí, y en principio hicieron lo correcto. Y así continuó la conversación. Después de esto, en el Kremlin y en la mente catastrófica de Putin, nació una idea con la que salió a la luz. En Rusia dijeron, entonces atacaremos la infraestructura infantil, la portuaria, como si no lo hubieran hecho ya. Durante los últimos 4 años ha habido una enorme cantidad de videos mostrando cómo los Shaheds, misiles de crucero y drones impactan en el puerto de Odessa y en diferentes puertos de la región de Odessa. Es decir, los ataques son constantes. Lo único que se sale de este patrón es la amenaza de atacar los barcos que se dirigen a un puerto ucraniano para cargar. Luego, con la mercancía, estos barcos saldrán para exportar productos ucranianos para su venta. Aquí, por supuesto, existe una amenaza, pero surge una gran pregunta. ¿Y si estos barcos, por ejemplo, pertenecen a China o a Turquía? Sería interesante ver cómo actuarán con estos barcos que son propiedad de regímenes amigos. Es una pregunta muy interesante. Por otro lado, Ucrania entonces se abre a sí misma la total libertad de acción para atacar todos los barcos que se dirigen hacia Novorossiysk. Para cargar, ¿cuál es la tarea principal entonces? Hacer que las compañías, los propietarios de estos barcos, después de rascarse donde corresponde, de rascarse la cabeza y de calcular cuánto les costará, tomen la decisión de que es mejor no navegar. En el puerto ruso no se gana mucho con este petróleo, pero sí se puede perder mucho. Iván, quiero hacerle otra pregunta.
Aquí en realidad se trata, por supuesto, de un aspecto político. Quiero relacionarlo aquí con el tema militar, porque Trump dijo, después de la reunión de Witkoff y Kushner con Putin en el Kremlin, que ahora la financiación para Ucrania se termina, y Marco Rubio también echó un poco más de leña al fuego allí, sobre que Biden entonces repartía allí 350.000 millones de dólares y que ahora, incluso si esta guerra dura mucho tiempo, Estados Unidos se retirará de ella. No prometimos financiar a nadie y así sucesivamente. ¿Cómo estamos con los suministros? ¿Qué pronostica usted para el futuro cercano? ¿Existe una amenaza seria? ¿O es este el esquema? ¿Ellos transfieren a la OTAN y la OTAN ya distribuye a donde sea necesario? Entendemos perfectamente que todos los miembros de la OTAN que están en nuestro continente comprenden a dónde debe ir el armamento. Bueno, casi todos. Sus valoraciones. Intentaré explicarlo. Mire, de lo que hay disponible, sí, hubo una declaración así que no vamos a... Suministra ratatá, una vez más, de lo que está disponible públicamente. Entendemos que en el mes de octubre del año 25 el Senado votó por el presupuesto general militar del Ejército, el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos de América, por un monto de, si no me equivoco, son 920 o 950.000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 500 millones, aproximadamente esa cifra, estaban destinados para Ucrania. No estoy listo para decir en qué formato, si se trata de suministros de algún tipo de armamento de los almacenes por esa suma, o si es la producción de algún armamento nuevo, pero, lo más probable, con un alto grado de probabilidad, el presidente de EU quiere recortar esos 500 millones, decir, eso es todo, Ucrania no recibe nada free of charge, es decir, gratis, o sea, de regalo, todo lo demás cómprenlo a cuenta de los aliados occidentales. Creo que la opción, las compras a cuenta del dinero de los socios europeos, se mantendrán porque, seamos sinceros, Donald Trump es muy tacaño, y solo le interesan el dinero, solo el dinero. Sí, a nosotros nos interesa la paz en condiciones justas y solo así. Muchísimas gracias. Iván Stupak, analista militar, estuvo en el aire de Ucrania hoy. Que tenga un buen día. Hasta luego.